The Russian leadership, I gather, La dirigencia rusa, según deduzco de las declaraciones que hemos escuchado de las autoridades estadísticas y del Banco Central, se sorprendió cuando sus esfuerzos para respaldar el rublo y emprender la sustitución de importaciones tuvieron éxito tan rápidamente. import substitution succeeded so quickly. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy tengo conmigo nuevamente a Nikolai Petrov. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y un experto en Rusia y Ucrania. Hace un año, publicó la notable obra titulada La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica nos puede enseñar sobre el conflicto. Discutí su libro con él en aquel entonces, así que por favor echen un vistazo si están interesados. Pero hoy, queremos hablar sobre uno de sus artículos más recientes publicados en antiguar.com. En él, discute lo que podría ser lo próximo para Ucrania. Nikolai, muchas gracias por unirte a mí nuevamente. Es agradable estar contigo de nuevo, Pascal. En su artículo, usted resalta los fracasos de los intentos occidentales de debilitar a Rusia políticamente, económicamente o militarmente. Luego presenta un escenario realista, o digamos, el mejor caso posible para alcanzar un fin negociado de la guerra. Sin embargo, me gustaría discutir por un momento a Rusia y su relación con Occidente. Todos aquí están de acuerdo con su argumento de que Rusia probablemente es tan fuerte como lo ha sido desde su restablecimiento en 1991. Pero, ¿cree usted que los líderes del colectivo occidental reconocen esta fortaleza, a pesar de la implacable propaganda de las fuentes principales? I think they do, but they don't want to admit it. Creo que son conscientes, pero no quieren reconocerlo. Admitir esto significaría reconocer un fallo significativo en el análisis y comprensión que abarca décadas. No se trata solo de las políticas recientes hacia Rusia. Si consideramos la expansión de la OTAN, particularmente su crecimiento hacia el este a finales de los años 90, como un factor que contribuye al conflicto actual, entonces debemos evaluar críticamente la dirección a largo plazo de la política occidental. El problema no está en un líder u otro, sino en la postura general de la élite política occidental. Probablemente no resolveremos este impasse hasta que los líderes occidentales estén dispuestos a interactuar con Rusia y entrar en diálogo en términos de igualdad. Russia and to dialogue with Russia as an equal. Esto ha estado ausente desde el principio. Occidente no aprovechó la oportunidad en diciembre de 2021 cuando se presentaron dos tratados borradores. Deberían haber tomado a Rusia en serio y acordado sentarse a discutir. Ahora sabemos que hubo otra oportunidad a finales de marzo de 2022, cuando la guerra estaba casi terminada. Al parecer, se había negociado un texto borrador. Luego, Boris Johnson voló a Kiev y Occidente le dijo a Ucrania que continuara luchando. Todo el tiempo, afirmaban que solo estaban apoyando a Ucrania. Pero cada vez es más evidente que esto está empujando a Ucrania hacia una situación peligrosa mientras niegan su implicación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logró Rusia resistir ante la totalidad de la fuerza de la OTAN que se dirigía contra ella, sin contar las tropas reales de la OTAN? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo logró Rusia conseguir esto? What's your analysis? How did Russia do that? So whenever there is a mismatch in Hay una discrepancia entre las expectativas de lo que se pensaba que ocurriría y lo que realmente sucedió. No es solo que un bando tuvo éxito y el otro fracasó. Ambos, en cierta medida, reaccionaron de maneras inesperadas. Para Occidente, está claro que no solo subestimaron a Rusia, sino que también malinterpretaron fundamentalmente lo que Rusia había logrado. Esto me recuerda a comentarios hechos por dignatarios estadounidenses, senadores y congresistas que visitaron Rusia en los años 2000 y 2010. Literalmente se sorprendieron de que la gente no estuviera muriendo de hambre en las calles, lo cual era su suposición. Tenían una visión completamente irreal de cómo era el país en ese momento, habiéndose transformado después de la caída de la Unión Soviética.
Por otro lado, la dirigencia rusa, basándose en declaraciones de autoridades estadísticas y del Banco Central, se sorprendió por la rapidez con la que sus esfuerzos para apoyar al rublo y emprender en la sustitución de importaciones tuvieron éxito. Pensaban que funcionaría y habían hecho algunas pruebas preliminares, pero no esperaban que la economía rusa se adaptara tan rápidamente, cambiando de sus antiguos productores a nuevos. En segundo lugar, está la disposición de muchos actores no estatales, y en algunos casos actores estatales como Irán, China, Corea del Norte y Venezuela, para eludir el impacto de las sanciones. Como resultado, Occidente se ha involucrado en lo que es esencialmente un juego perdido. Cualquiera que haya estudiado las sanciones entiende que hay un esfuerzo por restringir el desarrollo económico introduciendo más sanciones. La aplicación de estas sanciones se vuelve cada vez más engorrosa y laboriosa para Occidente. Ya no es solo una declaración genérica, es muy específica y requiere extensa documentación, verificaciones y similares. Tal aparato engorroso no puede mantener el ritmo con la creatividad y agilidad de las interacciones económicas que ocurren en todo el mundo. He estado estudiando las sanciones durante mucho tiempo, casi 40 años, de hecho. No es ninguna sorpresa para nadie familiarizado con la historia y la literatura académica sobre las sanciones que son una herramienta ineficaz para cambiar la política. Occidente tuvo, en retrospectiva, algunas de las ideas más divertidas. Tomemos, por ejemplo, la noción de que puedes sancionar el petróleo ruso pero solo si está por encima de un cierto precio. Era una idea creativa, pero en última instancia, es una propuesta ridícula. Es esencialmente un monopolio inverso o un monopsonio. Están discutiendo, como explicó mi profesor de economía de la Universidad, G. Warren Nutter, quien sirvió como secretario de Defensa adjunto para asuntos de seguridad internacional, estos tipos de esfuerzos nunca tienen éxito. Lo mencionó en la década de 1970. Hemos visto esto con cada intento que se ha hecho. El ejemplo clásico de su tiempo fue el embargo petrolero árabe, que intentó restringir el suministro y elevar los precios a niveles sin precedentes en Estados Unidos, pero eso también fracasó. Sin embargo, continuamos recorriendo el mismo camino, pisando las mismas minas terrestres, sin aprender nada de las experiencias pasadas. La única razón que se me ocurre para esto es que los políticos occidentales no se centran principalmente en lograr resultados. Su objetivo es parecer que están haciendo un esfuerzo. Mientras transmitan esta imagen a sus votantes, y más importante aún, a sus financiadores, no les preocupa genuinamente si la política tiene éxito. En su libro del año pasado, La tragedia de Ucrania, usted habla sobre el aspecto performativo de la guerra, ¿correcto? Ahora también vemos un fuerte elemento performativo en la retórica de guerra de Occidente. Lo que dice es absolutamente cierto. Sin embargo, Occidente ahora se encuentra contra la pared, que es la guerra real. Rusia parece no querer participar en este juego performativo con Occidente. Parece que a Rusia no le importan las percepciones occidentales. ¿O cree que Rusia también está participando en este acto performativo? Todavía pienso que, en términos generales, von Clausewitz tenía razón al decir que es difícil distinguir claramente entre los efectos militares y políticos, y que la mejor estrategia es ver uno como una extensión del otro. Si los separas, lo cual ha tendido a ser la política occidental, terminas logrando objetivos militares que en general son menores. Pero entonces corres el riesgo de perder de vista el panorama general y perder la guerra. Al observar la estrategia occidental durante las últimas décadas, vemos que el componente militar ha logrado éxitos individuales. Sin embargo, cuando se trata de transformar esos logros militares en ganancias políticas a largo plazo para Occidente, Occidente ha fallado en lograr sus objetivos estratégicos, aunque haya tenido éxito en sus maniobras tácticas. Lo que estamos viendo ahora es una evolución muy lenta y a largo plazo de la estrategia de Rusia.
Todavía es motivo de debate en Occidente cuál es esa estrategia en última instancia. Sería del interés de Rusia mantener a Occidente adivinando. Por ejemplo, en una negociación, Rusia podría entonces tener la opción de decir, podríamos presionar el asunto militarmente aún más en detrimento de Ucrania y los intereses occidentales, pero preferiríamos no hacerlo y en lugar de eso negociar. Prefer not to do so and to negotiate. It would give it a sense of leverage, not to say, well, Les daría una sensación de ventaja, no para decir, bueno, nuestros objetivos nunca fueron tan lejos como, por ejemplo, ocupar toda Ucrania. Solo dejar eso como una posibilidad teórica. Aunque ciertamente estoy de acuerdo con Merseymer y otros que, desde el principio, han señalado que Rusia claramente no tenía la intención de ocupar Ucrania con las escasas fuerzas que utilizó para invadir. Más bien, tenía en mente una serie más limitada de objetivos. Parecía estar al borde de lograr esos objetivos tras la negociación de los acuerdos de Estambul. Pero como dices, en ese momento, Occidente sintió que sería un golpe demasiado serio a su estrategia con respecto a Rusia, independientemente de Ucrania. Ucrania era, lamentablemente, no una preocupación para los líderes occidentales. Solo estaban utilizando Ucrania en el contexto de establecer un nuevo contención de Rusia. Esa era la única razón por la que Ucrania era de interés para los líderes occidentales. Y eso vino a raíz de otro incidente que no debemos olvidar, el uso muy rápido de fuerzas aliadas de la CEI, pero principalmente rusas, en Kazajistán solo unos meses antes para suprimir una rebelión. Simplemente parecía para Occidente que no podían tolerar otra victoria de Putin a un precio tan pequeño para Rusia. Estarían dispuestos, como el presidente Biden ha dicho a menudo, a pagar cualquier precio por el tiempo que sea necesario para evitar que eso suceda. We now see that the dictum of Ambassador Chas Freeman that the West is Quiero decir, ahora vemos que el dictamen del embajador Chas Freeman, que Occidente está dispuesto a luchar hasta el último ucraniano, es absolutamente correcto. Incluso ahora, todavía no hay conversaciones serias que salgan de Occidente. Mientras hablamos aquí, a finales de noviembre, el 28 de noviembre, parece que algo está sucediendo entre bastidores donde Occidente está intentando negociar con Rusia. Desde el principio, incluso antes de la guerra, Rusia dijo, no queremos negociar con Kiev. Queremos negociar con Washington. Tienen que aceptar que esto es entre nosotros. Por lo que veo, la posición rusa sigue siendo que se debe tomar en consideración a Kiev, y se trata de Ucrania. Pero para los rusos, Ucrania no es el actor principal con el que realmente quieren llegar a un acuerdo de seguridad para Europa. Siempre he argumentado que hay múltiples niveles en este conflicto. No es que Rusia no quiera negociar con Kiev, o incluso con Berlín, París y Londres, para el caso. Creen que no son ellos quienes toman las decisiones reales. El ministro de Asuntos Exteriores Lavrov ha dicho que si quieres alcanzar un verdadero acuerdo que aborde los problemas de Europa y Ucrania, tienes que negociar con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar a bordo porque es el principal financiador del esfuerzo bélico desde la perspectiva de Occidente. Me sorprendió lo claramente que esto fue expresado por el secretario de Defensa Austin, el alto comisionado de la UE Josep Borrell y el presidente Zelensky. Todos utilizaron un lenguaje muy similar, declarando con bastante claridad, sabemos cómo terminar esta guerra. Cada uno de ellos dijo a su manera, detengan la ayuda. Si se detiene la ayuda, eso de hecho terminará la guerra. Pero luego añaden, no estamos listos para hacer eso. No queremos terminar la guerra en estos términos. Este ha sido el obstáculo. Estados Unidos y Europa no son capaces de definir lo que significan por victoria. Así que la definición se deja a Ucrania, que, al menos la élite política en Kiev, ha decidido que no tiene nada que perder al declarar objetivos maximalistas. Lograr algo menos sería equivalente a su desaparición. Así que no tienen nada que perder al abogar por el máximo, incluso si eso significa la pérdida de mucho más territorio y muchas más vidas ucranianas.
There are maximalists in the United States that still Los maximalistas en Estados Unidos continúan sosteniendo la creencia de que Ucrania requiere más ayuda para expulsar a los rusos, incluyendo de Crimea. of Crimea. Justo la semana pasada, un colega de una universidad en Washington entrevistó al excomandante militar de la OTAN, no al secretario general, sino al anterior, el general Ben Hodges. En esa entrevista, que enlazaré en la descripción, el general Hodges afirmó que Ucrania necesita un apoyo integral para lograr la victoria y expulsar a Rusia de su territorio, incluso ahora en noviembre de 2023. ¿Es este sentimiento todavía ampliamente compartido en Washington? Do you think this is still prevalent, this sentiment in Washington? I don't think so. I don't think that assessment is. No creo que esa evaluación sea vista como realista ya por la mayoría de los analistas que estudian el asunto. Las personas de las que estamos hablando, como el historiador de Yale Timothy Snyder y Anders Aslund, que recientemente tuvo un artículo en el Keep Post, así como Ben Hodges y otros, proporcionan análisis que leo con gran interés. Es importante para los defensores de Ucrania entender esta política que alienta a Ucrania a seguir luchando en lo que para la mayoría de los analistas parece ser una guerra sin esperanza. ¿Exactamente en qué están contando? Lo he reducido esencialmente a un puñado de factores que creen transformarán la situación militar. Piensan que estos factores harán retroceder a Rusia y la forzarán a negociar. Estos factores incluyen armas, pero no cualquier arma, nuevos tipos, potencialmente con algún tipo de milagrosa nueva tecnología. Los alemanes tienen un término para ello, Wunderwaffe. No estoy seguro de que esta tecnología exista, pero si existe, entonces deberíamos compartirla con Ucrania. Sin embargo, creo que es muy poco probable e irrealista por razones de seguridad que Occidente proporcione tal tecnología en números muy grandes. Es cuestionable si es posible hacerlo y si se debe hacer de inmediato sin ningún retraso. En segundo lugar, está la suposición de que esta arma existe y que romperá la voluntad de Rusia para luchar. La segunda esperanza es ofrecer a los ucranianos un sentido de esperanza al acelerar su posible membresía en la UE y negociar una importante iniciativa de donantes, similar a un plan Marshall. Sin embargo, la ayuda que Occidente ha ofrecido a Ucrania hasta ahora ya supera con creces el valor del plan Marshall cuando se ajusta de dólares de 1948 a la moneda de hoy. Estos esfuerzos podrían transformar el esfuerzo de guerra. No obstante, hay un problema. Occidente no dispone del armamento necesario, ni de la capacidad de producción para entregarlo a tiempo. Además, la idea de relajar las regulaciones para la membresía en la UE, por no hablar de la membresía en la OTAN, que es una perspectiva aún más lejana para Ucrania, es poco realista. Es particularmente impensable en el entorno actualmente disputado donde Ucrania todavía está luchando por partes de su territorio. Todas estas posibilidades, incluyendo garantías de seguridad y promesas financieras, solo pueden realizarse después de algún tipo de acuerdo político. Me parece que aquellos que abogan por un esfuerzo militar aumentado están poniendo el carro delante del caballo. Lo que están haciendo es argumentar algo que, si fuera posible, ya habría sucedido en los últimos 18 meses. Esa era la esperanza del contraataque inicial del ejército ucraniano, que repelió los avances rusos hasta la línea donde se encuentran ahora. Esta también fue la promesa hecha por muchos de estos mismos individuos, incluyendo a Ben Hodges, a quien mencionaste. Afirmaron que este avance militar se lograría como resultado del contraataque. Sin embargo, analistas cuidadosos como Anders Aslund están comenzando a matizar sus términos de maneras interesantes. Por ejemplo, en su ensayo en el Keep Post, argumenta que Ucrania lo hará mucho mejor si recibe toda esta asistencia. Pero cuando se trata de lo que debería constituir el éxito para Ucrania, como él lo pone, sugiere que sería suficiente declarar éxito si Ucrania pudiera volar los dos puentes que conectan Crimea con el territorio ruso. Eso ciertamente sería un golpe moral a las fuerzas rusas. Sin embargo, por cualquier estándar militar, no tendría un efecto perceptible en el resultado de la guerra. Especialmente ahora, como la mayoría de la gente cree, Rusia está en esto a largo plazo.
Es probable que tome estos y cualquier otro daño a su infraestructura como prueba positiva de que debe perseguir esta guerra hasta una victoria rusa definitiva. War to an ultimate Russian victory. Why are these people? Why is it that these ¿Por qué people esta are the gente ones nos who dice que somos ingenuos y tontos cuando queremos tener un acuerdo con Rusia, mientras que creen que destruir un puente, que puede ser reconstruido en aproximadamente 1,5 a 2 meses, es realmente ganar la guerra? Me parece tan contradictorio. It seems so Well, but you see, ludicrous to me. I think that they are being disingenuous. Creo que están siendo deshonestos. Están tratando de retractarse de sus promesas originales sobre lo que se podría lograr y están buscando una manera de definir cualquier resultado como una victoria de algún tipo. Desde la perspectiva de aquellos que buscan la paz como objetivo principal, como tú y yo, esto es en realidad un paso positivo en general. Sugiere que no son tan ingenuos como para creer en su propia retórica. En cambio, tienen un papel que desempeñar, una función que cumplir. Una de las lógicas subyacentes de este argumento es recordar que para esas personas, como hemos estado discutiendo, no es el bienestar de Ucrania y los ucranianos lo que es de primordial importancia. Es el contexto de Ucrania como una manifestación de la lucha global más amplia contra el mal. En esta lucha global, Estados Unidos y sus aliados están de un lado, y Rusia y sus partidarios del otro. En este contexto, no puedes permitir ninguna debilidad o indecisión por parte de las personas que no quieren morir por la causa del bien. Simplemente ignoras esos deseos y persigues tus objetivos. Debemos admitir que entre los actores involucrados, principalmente Estados Unidos, los europeos, los rusos y los ucranianos, la única constituyente que todavía se siente relativamente cómoda con el balance de costos y beneficios es Estados Unidos. Estados Unidos está gastando más dinero en sus propios armamentos, logrando atraer a las industrias europeas a transferirse de Europa a Estados Unidos y reemplazando los recursos naturales rusos con gas natural licuado americano y otros recursos. Así que, francamente, los estadounidenses están saliendo ganando en esto. Well, to put it frankly, making off like bandits in this.